Oficial Brent Maddox está siendo juzgado por mala conducta, pero no le preocupan los cargos. Está furioso por quien preside el caso. Una mujer negra, la jueza Vanessa Rhodes. Desde el momento en que entra en la sala del tribunal, su resentimiento hierve por dentro. No cree que alguien como ella deba estar juzgando a un hombre como él. A medida que avanza el juicio, su ira crece. Hasta que un día, frente a una sala repleta, Maddox estalla. Lo que sucede después conmociona a toda la ciudad y expone un sistema que lo ha protegido por demasiado tiempo. Pero cuando la máscara cae, la verdad es mucho peor. Y la jueza Rhodes, ella no piensa retroceder. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto. Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Las columnas de mármol del Tribunal Federal de Charleston se alzaban imponentes bajo las densas nubes de la mañana. El sol luchaba por abrirse paso, como si también dudara en presenciar lo que traería el día. Dentro la tensión se movía como la humedad, lenta, sofocante, imposible de ignorar. La sala 2B no había visto una multitud así en años. Empleados sin motivo para estar allí encontraban excusas para quedarse. Los reporteros llenaban cada fila designada, con sus teléfonos silenciados pero listos. Los alguaciles estaban un poco más alerta de lo normal, con los ojos clavados en la mesa del acusado cada vez que el hombre allí sentado hacía el más mínimo movimiento. La jueza Vanessa Rhodes caminaba por el corredor este con la misma determinación tranquila que la había acompañado durante casi 2 décadas en el estrado. Llevaba su toga doblada cuidadosamente sobre el brazo, los tacones resonando en un ritmo que indicaba que había medido cada paso. No porque lo necesitara, sino porque hombres como Brent Maddox esperaban verla tropezar. Pasó junto a 2 secretarios que murmuraban cerca de la escalera. Se quedaron en silencio en cuanto la vieron. Ella no los saludó, no por grosería, sino por costumbre. Dentro de la sala, Maddox estaba sentado con los brazos cruzados sobre el pecho, las piernas bien abiertas, como si la mesa del acusado fuera solo otro asiento de patrulla y tuviera todo el derecho de estar allí. Su traje no le quedaba bien, demasiado ajustado en los hombros, las mangas un poco cortas. Su abogado se inclinó y le murmuró algo al oído. «Hoy tienes que mantener la boca cerrada», le dijo el abogado, no lo suficientemente alto como para que los micrófonos lo captaran. «Irinen, nada de discursos, nada de comentarios. Déjame manejarlo». Maddox sonrió con desdén. No lo miró. «Qué curioso», murmuró. «Actúas como si yo fuera el que está en juicio». «Estás en juicio», respondió el abogado en voz baja y tajante. «Esto es serio. Un estallido más y podrías perder cualquier oportunidad de evitar la cárcel». Maddox puso los ojos en blanco. «Si ella fuera una jueza de verdad, ni siquiera estaríamos en este circo». «Brent, ya lo dije». El abogado se recostó en su silla, claramente resignado a que las palabras eran inútiles. Uno de los alguaciles al otro lado de la sala se movió ligeramente, con la mano cerca de la funda de su arma, observando la postura de Maddox como si leyera en la curva de su espalda el momento exacto en que se lanzaría. Aun sin decir mucho, Maddox irradiaba una energía que hacía a los hombres entrenados contener la respiración. La puerta detrás del estrado se abrió y la sala quedó en silencio. La jueza Rhodes entró, la toga negra ahora cubriéndola con un peso deliberado. No miró a Maddox. No lo necesitaba. Escaneó la galería, saludó con un leve asentimiento a la taquígrafa y luego se sentó con una quietud tan solemne que el crujido de la madera bajo ella casi parecía una falta de respeto. «El tribunal está en sesión», anunció el alguacil. Rhodes levantó el mazo y lo bajó una vez. El sonido retumbó como una advertencia por toda la sala. «Buenos días», dijo. «Continuaremos con el testimonio de ayer. ¿Está lista la testigo?» «Sí, su señoría», respondió la fiscal, poniéndose de pie mientras una mujer se acercaba al estrado. La analista forense hizo su juramento, ajustó el micrófono y comenzó a relatar las pruebas. Datos, inconsistencias, registros de radio que no coincidían con el informe de Maddox, discrepancias en los tiempos que mostraban una versión distinta a la que él había entregado bajo juramento. Hablaba con cuidado, medida, pero las implicaciones eran devastadoras. La versión de Maddox tenía agujeros y empezaban a hacerse más grandes. Él se movió inquieto en su silla, murmurando entre dientes, pero lo suficientemente alto para que lo escuchara la primera fila. «¡Mentiras!», bufó. «Todo es mentira». Los ojos de la jueza se dirigieron brevemente hacia él. «Señor Maddox», dijo con calma, «permanezca en silencio durante el testimonio». Él se inclinó un poco hacia adelante,
la voz baja y amarga. Con todo respeto, su señoría, ¿cómo se supone que debo sentarme aquí y dejar que esto pase? Está aquí para escuchar, respondió sin pausa, su voz ni afilada ni suave, simplemente firme. Su abogado tendrá la oportunidad de interrogar en breve. Maddox sonrió con desdén. Claro, como si eso importara. Uno de los alguaciles dio un paso hacia adelante. Rhodes levantó una mano, no para silenciar a Maddox, sino para detener al oficial. No necesitaba refuerzos, al menos no todavía. La fiscal continuó, preguntando sobre las imágenes recuperadas de la cámara del tablero y las inconsistencias entre los registros de audio y la grabación de la cámara corporal. La analista explicó cómo faltaban secciones, probablemente editadas. Maddox la miraba fijamente, con la mandíbula apretada. Está adivinando, dijo más alto. Ella no estuvo allí. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, sin levantarse. Señor Maddox, no se lo repetiré. No interrumpa este procedimiento. Si no puede controlarse, haré que lo retiren. Eso lo hizo callar, pero solo en apariencia. Sus ojos estaban fijos en Rhodes ahora, no con respeto, sino con desafío. Había algo inquietante en su quietud, algo que no estaba ahí el día anterior. Sus dedos tamborileaban contra el muslo. Su pie rebotó una vez y se detuvo. Su respiración había cambiado. La jueza Rhodes lo notó. No lo mostró, pero lo notó. Y lo que sintió en ese momento no fue miedo, fue preparación. Había visto ese tipo de silencio antes. No el que calma una sala, sino el que espera una chispa. La testigo bajó del estrado. Rhodes miró el reloj. Tomaremos un receso de 10 minutos, dijo. El contrainterrogatorio continuará después. El mazo golpeó una vez más. Mientras la sala se vaciaba entre murmullos bajos, Rhodes permaneció un momento tras el estrado, con la mirada fija en el hombre en la mesa de la defensa. Maddox sonreía ahora, pero no como alguien divertido. Como alguien que creía que ya había ganado algo. Se levantó y caminó hacia sus aposentos, su expresión inmutable. Pero por dentro, su mente ya calculaba todas las variables. No solo porque Maddox era peligroso, sino porque hombres como él siempre creían que el miedo doblaría las reglas a su favor. Y si estaba planeando actuar, aún no se había dado cuenta de con quién se enfrentaba. La sala volvió a llenarse lentamente después del receso, pero el ambiente había cambiado. Donde antes había curiosidad ociosa, reporteros tomando notas sin mucho interés, alguaciles mirando a medias al público, ahora había una tensión sutil, como si el aire mismo esperara algo. Una tensión que no venía de nada evidente, sino de algo subterráneo. Algo que aún no había sucedido, pero que se sentía peligrosamente cerca. Maddox ya estaba sentado, inmóvil desde el último golpe del mazo. Sus manos descansaban sobre la mesa, pero sus dedos se movían cada pocos segundos, como si buscaran algo que sostener. Su abogado fue el último en regresar, ajustándose la corbata y mirando a su cliente como un hombre que ya había perdido la discusión 3 veces antes del almuerzo. «Vas a responder solo lo que te pregunten», dijo en voz baja, inclinándose hacia él. «Déjame trabajar a mí». Maddox ni siquiera lo miró. «Ella se cree lista. Es una jueza federal», dijo el abogado. «Y si no cierras la boca, te va a enterrar sin siquiera mover un dedo». Maddox resopló. «Ya veremos». Cuando la jueza Rhodes regresó, caminó con el mismo paso firme de siempre, su toga ondeando a su paso. Se sentó, asintió una vez y recorrió la sala con la mirada, como si midiera la temperatura antes de hablar. «Puede proceder con su contrainterrogatorio», dijo, con la mirada posándose brevemente sobre la mesa de la defensa. El abogado se levantó. Sus preguntas eran precisas, medidas y claramente ensayadas. Intentó socavar las declaraciones anteriores de la analista forense, cuestionando los plazos, interpretaciones de datos, insinuando fallos en los procedimientos. Pero nada tuvo el impacto que esperaba. La analista se mantuvo serena. Sus respuestas firmes y cada intento de desacreditarla solo resaltaba más la solidez de su testimonio. A Maddox no le gustaba. Empezó a moverse en su asiento, murmurando cosas por lo bajo que nadie alcanzaba a entender, pero cuyo tono era inconfundible. Resentido, furioso, personal. Cuando la analista volvió a mencionar las ediciones en la cámara corporal, Maddox soltó una risa seca que resonó en la sala silenciosa. Rhodes miró hacia abajo desde el estrado. «Señor Maddox, le recuerdo una vez más que no debe interrumpir». Giró ligeramente, ahora lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «No estoy interrumpiendo. Estoy reaccionando. Hay una diferencia». La jueza no pestañeó. «Una observación más y será retirado de la sala. Esa es su última advertencia».
Se recostó, con los brazos cruzados, una sonrisa fugaz cruzando su rostro, como si acabara de oír un chiste que nadie más entendía. El analista bajó del estrado. Llamaron al siguiente testigo, un sargento que había presentado una queja formal contra Maddox años atrás. Cuando el hombre tomó el estrado, algunas cabezas se volvieron en la galería. Esta parte no se esperaba. Incluso Maddox se enderezó un poco. La fiscal no perdió tiempo. Sargento Díaz, usted presentó una queja interna en 2019. ¿Es correcto? Sí. ¿Y cuál era la naturaleza de esa queja? El sargento se movió ligeramente. Era sobre el oficial Maddox. Documenté un incidente de uso de fuerza que consideré excesivo. También informé que las imágenes de la cámara corporal que él entregó habían sido manipuladas. Luego me dijeron que no se tomaría ninguna acción. ¿Recuerda quién revisó esas imágenes? Sí, fueron procesadas por el mismo investigador de asuntos internos, que luego renunció en 2021. Maddox negó con la cabeza, murmurando otra vez. Esto es basura. Rhodes le lanzó una mirada cortante. Señor Maddox. Pero Maddox ya se estaba inclinando hacia adelante en su asiento. No, vamos. Esto es una broma. Ese hombre me odiaba. Todo el mundo lo sabía. ¿Ahora vamos a actuar como si fuera un árbitro imparcial? Señor Maddox, repitió la jueza, con voz más firme ahora. Está fuera de orden. El sargento dudó a mitad de su frase. La fiscal levantó la mano, señalando que se detuviera. Debía haberlo sabido, dijo Maddox ahora más alto. En el momento en que entré y vi quién estaba en ese estrado, supe que todo esto estaba arreglado desde el principio. La sala se tensó. Los reporteros comenzaron a escribir más rápido. Uno de los agentes del tribunal dio medio paso al frente, pero la jueza levantó la mano de nuevo, deteniéndolo. ¿Quieren hablar de prejuicio? Continuó Maddox, riendo ahora, pero era una risa hueca, amarga. Hablemos del suyo, su señoría. Hablemos de cómo cada decisión que ha tomado ha tenido un solo objetivo: derribar al policía blanco que no se inclina. ¿No es eso? Señor Maddox, dijo Rhodes otra vez, no más fuerte que antes, pero ahora con una calma que se sentía casi quirúrgica. Esta es su última oportunidad para calmarse. Se puso de pie. La galería soltó un suspiro colectivo. El sonido de una silla deslizándose sobre la madera pulida atravesó la sala como un disparo. ¿Cree que le tengo miedo?, espetó Maddox. ¿Cree que porque lleva esa toga y se sienta en ese banco, puede juzgarme? He sangrado por esta ciudad. He llevado la placa que ustedes escupen. ¿Y ahora quieren humillarme frente a las cámaras? Rhodes no se movió. Siéntese. Pero él no lo hizo. Dio un paso al frente. Usted no tiene derecho a sentarse ahí y actuar como si fuera mejor que yo. Nunca lo tuvo. Los alguaciles comenzaron a moverse, en silencio pero con rapidez. La galería se congeló en un terror colectivo. El abogado de Maddox se levantó, con los brazos extendidos. Brent, siéntate ya. Esto no es el camino. Mantente fuera de esto, ladró Maddox girando bruscamente. Debí haber manejado esto a mi manera desde el principio. Y justo así, Rhodes lo vio. El cambio. La mano deslizándose hacia el interior de su abrigo. La tensión en sus hombros transformándose en algo definitivo. Ella no habló de inmediato. Aún no. Porque lo que Maddox estaba buscando no era una palabra, ni una defensa, ni un último intento de dignidad. Estaba buscando algo completamente distinto. Y la sala estaba a punto de descubrirlo. Hubo un sonido, suave, sutil, pero inconfundiblemente fuera de lugar. El susurro de una tela, el clic metálico de algo deslizándose. El tipo de ruido que no significaría nada en cualquier otra sala. Pero aquí, en una corte donde la tensión se había acumulado como presión en un tambor sellado, cortó el aire como una cuchilla. Y la jueza Rhodes lo supo antes incluso de verlo. La mano de Maddox salió de su abrigo, rápida pero sin pánico, ensayada, como alguien que había practicado ese movimiento. En su mano llevaba una pistola negra mate, pequeña pero pesada, sin duda elegida por su facilidad de ocultamiento y su impacto. Se alzó en el aire con una lentitud deliberada, como si el arma hubiera estado esperando tanto como él. La sala no se movió. No al principio. Se oyeron jadeos, agudos y rotos. Un grito desde la galería, rápidamente silenciado por instinto más que por valentía. Una reportera dejó caer su bolígrafo. El secretario del tribunal inhaló bruscamente y se congeló a mitad de movimiento. Los alguaciles dieron un paso adelante, con las manos cerca de sus armas, pero se detuvieron casi de inmediato, sus ojos yendo de Rhodes a Maddox, calculando el peor escenario posible en tiempo real. Maddox dio otro paso hacia adelante,
levantando el arma y apuntándola directamente al estrado. «No te muevas», dijo él, con voz baja, pero más fuerte de lo que cualquier voz debería sonar en ese lugar. «Que nadie se mueva». Rhodes no se inmutó. No se echó hacia atrás. No fue a presionar el botón de pánico. Sus manos seguían sobre el estrado, el mentón ligeramente alzado, la mirada fija en la suya. «Trajiste un arma a mi tribunal», dijo ella con tono uniforme. Maddox hizo una mueca de desprecio. «Traje la verdad, esa que ustedes intentan silenciar». «Deje el arma», ordenó uno de los alguaciles, con la voz levemente temblorosa. «Cállate», soltó Maddox girando hacia el oficial, el arma oscilando unos grados antes de volver a apuntar directamente a la jueza. «¿Crees que no la voy a usar? ¿Crees que no me han empujado lo suficiente?» Rhodes mantuvo la voz firme. «Ya perdió, señor Maddox. Cada segundo que sostiene esa arma lo empeora». «No», dijo él caminando ahora, recorriendo lentamente el frente del estrado como si estuviera recuperando terreno. «Usted no tiene derecho a decirme qué es peor». Se sentó ahí, detrás de ese escritorio, juzgándome, burlándose, fingiendo que no serví, que no sangré por esta placa. ¿Y ahora me llama criminal? «Esa decisión la tomó usted», respondió ella. «Nadie lo obligó. ¿Cree que este juicio fue justicia? ¿Que no estuvo arreglado desde el momento en que pusieron a alguien como usted en esa silla?» Hubo silencio. Y entonces Rhodes habló, sin enojo, sin pánico, con ese tipo de quietud que obliga a escuchar. «¿Tiene miedo?» Maddox dejó de moverse. Apretó la mandíbula. «¿Perdón?», dijo. «Tiene miedo», repitió ella, no. «Miedo de que, sin la placa, sin el arma», repitió, «sin el uniforme, no quede nada. No está aquí por justicia. Está aquí porque perdió el control de una historia que nunca fue lo suficientemente fuerte para contar con honestidad». Él alzó el arma un poco más. «¿Cree que no lo haré?» Ella lo miró directamente. «Creo que ya lo hizo». En el momento en que apuntó esa arma, confirmó lo que todos los testigos dijeron. No perdió su trabajo porque alguien lo atacó. Lo perdió porque nunca debió llevar esa placa. «¡Cállese!», ladró él, pero ella no lo hizo. «¿Cree que esto es fuerza? ¿Tener a una sala entera como rehén? ¿Apuntar un arma a alguien que no se inmuta? Esto no es poder, señor Maddox. Esto es un colapso. Y no voy a ayudarle a disfrazarlo de otra cosa». Él se quedó allí, respirando con fuerza. Sus ojos recorrían el cuarto. Cada movimiento, cada susurro, cada pequeño cambio de postura lo hacía estremecerse. Su dedo flotaba demasiado cerca del gatillo. Miró hacia la galería, a las filas de personas congeladas en sus asientos, a los alguaciles que no habían sacado sus armas porque el riesgo de una masacre era demasiado real. Miró a su abogado que seguía de pie con las manos en alto, susurrando algo que ya nadie podía oír. Y finalmente la miró a ella otra vez. «¿De verdad cree que puede quebrarme con palabras?», preguntó. Rhodes no se movió. «No necesito quebrarlo. Usted ya se rompió solo». Eso le afectó. Su rostro se torció. No era rabia del todo, no aún, pero había algo herido y frenético bajo la superficie. La máscara comenzaba a deslizarse. Giró levemente, ahora de cara a la galería. El arma aún en alto. Todos al suelo. Ahora sí hubo movimiento. Controlado. Lento. Aterrorizado. La gente se deslizó desde las bancas. Periodistas protegían sus cámaras. Abogados bajaban la cabeza. El personal de la corte se escondía tras escritorios, con ojos muy abiertos y extremidades temblorosas. Uno de los alguaciles se movió hacia un botón de pánico bajo el escritorio, pero una sola mirada de Rhodes lo detuvo. Todavía no. Maddox avanzó hacia el centro de la sala, agitando el arma como si quisiera que alguien lo desafiara, como si lo único peor que perder el control fuera que nadie reconociera su pérdida. Se detuvo cerca del estrado del jurado, vacío en este juicio sin jurado, y se volvió otra vez hacia la jueza. Su rostro estaba enrojecido, sudoroso. «¿Cree que puede calmarme con esa vocecita?», dijo casi riéndose. Rhodes se inclinó apenas hacia adelante. «No», dijo. «Creo que usted ya está demasiado lejos para escuchar a nadie. Pero las personas que están viendo esto, cada cámara en esta sala, cada persona allá afuera que piensa que usted es solo otro policía atrapado en un mal momento, ellos sí están escuchando. Y lo están viendo tal como es». Él abrió la boca como si fuera a gritar de nuevo, pero esta vez no salió ningún sonido. Afuera, sin que nadie lo notara, la detective Carla Nguyen cruzó las puertas del tribunal, con el equipo SWAT ya reuniéndose tras ella, subiendo por las escaleras en silencio coordinado. Sus botas no hacían ruido sobre los escalones de piedra.
Sus armas estaban listas. Dentro, la sala contenía la respiración. Todos los ojos puestos en un hombre armado y una jueza que no se movía. Y el enfrentamiento apenas había comenzado. La corte ya no se sentía como un lugar de justicia. Se sentía como una cámara sellada. El aire más delgado con cada segundo. Cada persona adentro atrapada en un acuerdo silencioso de no cometer el movimiento equivocado. Maddox estaba de pie como un hombre desconectado, los ojos saltando de un rincón a otro, como si pudiera ver grietas en una estructura que solo él entendía. Y Rhodes, aún inmóvil tras el estrado, lo observaba como una cirujana analizando a un paciente en pleno colapso. Manos firmes, mirada aguda, y ni un espacio para el miedo. ¿Escuchan eso?, gritó Maddox de repente, con el arma aún en alto. ¿Eso es silencio? Ese es el sonido de una sala llena de gente que por fin se cayó y está escuchando. Nadie respondió. Se volvió hacia la galería de nuevo, hacia los abogados agachados tras los bancos, los reporteros apiñados detrás de la primera fila, la secretaria del juzgado rezando en silencio tras un escritorio. Uno de los teléfonos con cámara, que antes había estado oculto, ahora apuntaba justo por encima de la barandilla, grabando cada palabra. Pasé 10 años encerrando animales, dijo, caminando de nuevo, sus pasos resonando. 10 años persiguiendo narcotraficantes, pandilleros, mentirosos, y ni una sola vez, alguien en este maldito edificio dijo, gracias. Pero en cuanto un criminal me acusa, buscando reducir su condena, de pronto yo soy el villano. La jueza Rhodes dejó que el silencio se asentara antes de hablar. No fue un criminal quien lo acusó, dijo. Fue un patrón. Él se detuvo. Ella continuó, con voz firme, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Más de una docena de informes, múltiples quejas, grabaciones editadas, pruebas desaparecidas, y en cada uno de esos casos se le dio el beneficio de la duda. Y aún así, aquí estamos. Él giró lentamente. No vine aquí a escuchar sermones. Vino por control, respondió ella, con tono aún sereno, pero ahora con una claridad que no dejaba espacio para malentendidos. Y ahora se está dando cuenta de que nunca lo tuvo realmente. Su mano tembló sobre el arma, apenas lo suficiente para que uno de los alguaciles se moviera detrás del podio, casi por reflejo. Pero Rhodes no apartó la vista. Sus ojos permanecieron fijos en Maddox. ¿Quiere la verdad?, preguntó. Aquí la tiene. La placa no lo hizo peligroso. Solo lo protegió el tiempo suficiente como para que usted creyera que no lo era. Estaba protegiendo a la gente, espetó Maddox. Yo aparecía cuando todos los demás huían. Me ponía en peligro mientras jueces como usted se sentaban en salas con paneles de madera, escribiendo opiniones como si eso los hiciera valientes. No, dijo ella. Lo que me hace valiente es seguir aquí, hablando con usted, mirándolo mientras me apunta con un arma, y elegir responder con verdad en lugar de miedo. Su boca se movió como si fuera a responder, pero no dijo nada. Solo apretó la mandíbula, y en sus ojos apareció un destello, no de respeto, no de remordimiento, solo confusión, como si no entendiera por qué sus tácticas de siempre no funcionaban aquí. Antes creía que hombres como usted podían reformarse, dijo Rhodes, que bajo el uniforme aún quedaba algo rescatable. Pero vi su expediente crecer año tras año, y cada vez que alguien miró hacia otro lado, usted se convenció más de que nadie lo haría rendir cuentas jamás. Él dio un paso más hacia el estrado, lento y con paso pesado. Dije que se calle. No lo haré, respondió ella. Usted no dicta cuándo hablo. No aquí. Aquí. Fuera de la sala, los agentes del equipo SWAT ya estaban en ambas entradas. El equipo se movía con precisión. Un grupo apostado cerca de las puertas de la galería pública, otro en la entrada de servicio junto al pasillo del secretario. Carla Nguyen estaba al frente, una mano sobre su comunicador, la otra señalando al equipo que se mantuviera quieto. Escuchaba a través de la puerta, con la mirada entrecerrada, esperando la orden de irrupción, esperando el momento en que ya no hubiera otra opción. Dentro Maddox empezaba a resquebrajarse. «Cree que es intocable, ¿no?», dijo bajando el arma apenas un centímetro, solo para alzarla de nuevo. «¿Cree que esa toga la hace poderosa? Pero yo he visto lo que pasa cuando uno empuja a un hombre más allá de sus límites. Yo he sido ese hombre». Rhodes la dio la cabeza levemente. «¿Y qué encontró al otro lado?». Él la miró confundido. «¿Qué encontró?», repitió ella. «Después de cruzar todas las reglas, todas las leyes, todas las líneas que no debía cruzar,
¿Encontró paz? ¿Justicia? ¿O solo más excusas? Él negó con la cabeza. Encontré quién estaba realmente al mando. No, dijo ella. Lo que encontró fue quién dejó de fingir que usted importaba más que los demás. Eso lo hizo estremecerse. Apenas. Pero fue suficiente. La máscara se deslizaba otra vez. Su respiración se volvió más pesada, más rápida. Sus ojos salvajes pero sin enfoque. Y cuanto más tiempo permanecía ahí parado, más evidente se volvía para todos. Esa furia ya no era justa. Era hueca. Ya no se trataba de justicia. Se trataba de un hombre aterrado porque la historia que se había contado sobre sí mismo ya no tenía peso en una sala llena de gente que había dejado de creer en ella. Usted no sabe lo que he visto, murmuró. Tal vez no, dijo ella, pero sé lo que ha hecho. Él bajó la mirada por primera vez desde que había sacado el arma. No aflojó el agarre, pero su postura cambió apenas. Los hombros caídos, el peso yéndose hacia atrás. El público seguía en silencio, observando este extraño, lento colapso que no ocurría por la violencia, sino por palabras que golpeaban más profundo que cualquier golpe físico. Debería tener miedo, dijo él en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Rhodes enderezó los hombros. No, debería estar enojada. Porque hizo falta que me apuntaran con un arma a la cabeza para que el mundo viera quién eres realmente. Afuera Carla hizo una señal silenciosa a su equipo. Casi. Estaban a solo segundos, con el corazón latiendo al borde. Pero dentro, Rhodes no se había movido. No lo necesitaba. Porque cada palabra que pronunciaba hacía que las paredes se cerraran un poco más. Y Maddox se estaba quedando sin espacio. Ahora había un ritmo en el silencio. Uno que latía por la sala con un pulso nervioso que todos podían sentir, pero que nadie se atrevía a reconocer. Cada movimiento, cada respiro, cada mirada pesaba, como si las mismas paredes del tribunal se inclinaran hacia adelante, esperando el momento en que el peso del enfrentamiento finalmente cediera. Maddox estaba de pie junto al banco del jurado, los hombros agitados con cada respiración. El arma seguía en alto, pero temblaba ahora, no por miedo a lo que pudiera hacer, sino por la certeza de lo que venía después. Afuera, Carla Nguyen se deslizaba como una sombra por el pasillo trasero, guiando a la segunda unidad SWAT hacia la puerta de servicio. El auricular en su oído derecho crepitaba suavemente mientras el equipo principal reportaba posiciones aseguradas. Cada hombre y mujer, bajo su mando, se había entrenado para este momento. Brecha de alto riesgo, sospechoso armado, presencia de civiles. Pero esto no era un simulacro. Era el tipo de momento en el que cada segundo contaba, donde una decisión equivocada podía significar la muerte. Y un movimiento en falso podía convertirse en titulares que ninguno de ellos quería leer. Carla se agachó junto a la puerta, la mano descansando suavemente sobre el picaporte. La línea de señal en su palma tensa. No habló. No habló. No parpadeó. Sus ojos se mantuvieron fijos en el temporizador en su cabeza, sincronizado con el hombre justo afuera de la entrada a la galería. No se trataba solo de entrar. Se trataba de precisión. Y de tiempo. Dentro Maddox giró lentamente en círculo, mirando la galería por última vez, escaneando los rostros aterrados pegados al suelo. Su voz salió baja, casi tranquila ahora, como si ya estuviera en otro lugar. «Ustedes creen que esto termina conmigo esposado», dijo. «Que me van a sacar arrastrado y la historia se va a escribir limpia. Policía rebelde llevado ante la justicia, ¿no?» Nadie se movió, nadie respondió. Solo Rhodes habló. «Tú no eres quien escribe el final». Él volvió a mirarla, con los ojos entrecerrados. «No», murmuró. «Pero quizá me toca decir la última palabra». Dio un paso hacia adelante. Luego otro. «Se suponía que me protegerían», dijo más alto ahora. «Hice lo que me dijeron. Mantener las calles en orden. ¿Y para qué? ¿Para que gente como tú sonriera desde su pedestal mientras yo me tragaba la mierda? Nunca se te pidió que abusaras de tu placa», respondió Rhodes con la voz firme. «Pero tú lo elegiste. Y cuando el sistema te dio una segunda oportunidad, lo empeoraste». Él levantó el arma más alto, la mano temblando ya no por nervios, sino por el peso de saber que la ventana se estaba cerrando. Afuera Carla levantó los dedos. 3, 2, 1. Y los bajó de golpe. La entrada fue instantánea. Ambas puertas se abrieron de par en par, las molduras de madera estrellándose contra las paredes mientras oficiales vestidos de negro irrumpían en la sala con precisión táctica. Rifles en alto, escudos al frente.
órdenes retumbando con voces cortantes. ¡Suelta el arma! ¡Al suelo! ¡Manos donde podamos verlas! Maddox se congeló, no por miedo, sino por darse cuenta. Sus ojos se abrieron. No disparó. Aún no. Solo miró a su alrededor, observando cómo la oleada de oficiales se cerraba desde ambos lados, cada uno moviéndose en formación perfecta, las armas apuntadas hacia él con intención letal. Dio un paso tembloroso hacia atrás, el arma todavía en alto, como si intentara retroceder hacia un rincón que ya no existía. ¿Creen que ahora ganaron?, dijo, su voz quebrándose de repente. ¿Creen que esto arregla algo? Rhodes se puso de pie lentamente detrás del estrado, las manos sin alejarse mucho, su expresión inalterable. Esto no se trata de ganar, dijo. Se trata de terminar lo que debió haber terminado hace mucho tiempo. Y por un segundo, apenas un respiro, parecía que iba a rendirse. Su mirada cayó, su cuerpo se aflojó. El arma bajó solo unos centímetros, pero entonces la miró. Y algo dentro de él se rompió. Levantó el arma una última vez y apuntó directamente al estrado. Y disparó. El sonido del disparo rompió la sala como un rayo, agudo, brutal, definitivo, atravesando los gritos y las órdenes con una claridad aterradora. El tiempo no se ralentizó. Se hizo trizas. Los oficiales del SWAT se lanzaron hacia adelante, pero en ese instante, entre el destello del cañón y el eco que aún rebotaba por las paredes de mármol, cada persona en la sala sintió florecer la misma pregunta terrible en su mente. ¿La había alcanzado? La jueza Rhodes no cayó, no gritó, ni siquiera se tambaleó. Permaneció de pie detrás del estrado exactamente donde había estado antes del disparo. Su toga intacta, su expresión imposible de leer. Uno de los alguaciles soltó un jadeo y dio un paso hacia ella sin pensarlo, solo para detenerse cuando ella levantó la mano lentamente. No lo hizo con dolor ni con pánico, sino con control. «Estoy bien», dijo, y su voz, aunque más suave que antes, cortó el ruido como un mandamiento. Él falló. Detrás de ella, incrustado en el panel de caoba del estrado, a solo unos centímetros a su derecha, un agujero oscuro humeaba en silencio. La veta de la madera estaba partida y ennegrecida a su alrededor. Un centímetro más cerca, y la bala le habría atravesado el pecho. Pero no fue así. Y ahora todo había terminado. Maddox no tuvo una segunda oportunidad. En el mismo momento en que el retroceso de la pistola le echó el brazo hacia atrás, el primer oficial lo alcanzó por el flanco derecho, embistiéndolo con el escudo y empujándolo hacia la caja del jurado. Otro oficial lo siguió, agarrando su mano con el arma y torciéndola hacia arriba, mientras dos más se abalanzaban detrás, obligándolo al suelo con brutal eficiencia. No ofreció resistencia. Ya no quedaba lucha en él. Su rostro golpeó el suelo, un brazo inmovilizado bajo una rodilla, el otro tirado hacia atrás mientras las esposas metálicas se cerraban con un clic en sus muñecas. Una bota del equipo SWAT pateó el arma lejos, muy lejos. Rebotó por el suelo hasta detenerse a los pies de la mesa de la fiscalía. Carlin y Guillaume fueron las últimas en entrar. Cruzaron la línea de entrada justo cuando el caos comenzaba a disiparse. Carla miró directamente a Rhodes, luego a Maddox, que aún respiraba con fuerza contra el suelo, el rostro presionado contra la madera pulida. El fuego en él finalmente se había reducido a cenizas. «Sospechoso asegurado», anunció un oficial. «Equipo médico en espera», dijo otro detrás de ella. Carla se acercó al estrado. «Jueza Rhodes», dijo con cautela. «¿Está segura de que no está herida?» Rhodes asintió una vez, su respiración por fin volviendo a un ritmo normal. «Estoy segura», pero al mirar el agujero de bala en el estrado, su mano flotó sobre él brevemente, sin temblar, sin conmoción, solo reconociéndolo. Como marcando un lugar donde el mundo casi se partió. Se volvió hacia la sala, escaneando los rostros aún agachados detrás de los bancos, bajo escritorios, pegados a las paredes. Una reportera en la segunda fila aún sostenía su teléfono en alto, grabando sin darse cuenta de que sus dedos se habían quedado rígidos. El secretario de la corte lloraba en silencio, intentando ocultarlo. Un alguacil gritaba nombres para verificar si había heridos. Había sangre, pero no era de ella. Una astilla del estrado había causado un corte en el antebrazo de un oficial del SWAT. Ella volvió a hablar, no con fuerza, no de forma teatral, pero con una voz que volvió a centrar el espacio por completo. «Todos pueden levantarse. El peligro inmediato ha pasado». La gente comenzó a moverse lentamente, con incertidumbre, como sobrevivientes saliendo de los escombros, sin saber qué más podría colapsar.
Maddox ya estaba de rodillas, con las muñecas esposadas a la espalda, el rostro amoratado por el golpe contra el suelo. No miraba a nadie, no hablaba, Wam. No hablaba. Su silencio ahora no era una elección. Era todo lo que le quedaba. Rhodes bajó del estrado. No se apresuró, no tropezó. Simplemente se movió, como si cada paso importara más ahora, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado, pero su espalda más recta. Se detuvo frente a él. Él no alzó la cabeza, y ella no le ofreció la dignidad de una palabra. En lugar de eso se volvió hacia Carla. Quiero que se extraiga un expediente completo, dijo. Cada queja, cada caso que tocó, todo lo que el departamento no puso por escrito. Ya estamos en eso, respondió Carla en voz baja. Tengo a 2 oficiales revisando los archivos internos. Bien, quiero ojos en cada nombre que firmó sus evaluaciones de desempeño. Me aseguraré de que así sea. Rhodes volvió la mirada hacia la galería, donde la prensa ya empezaba a componer titulares en sus mentes. Esto no ha terminado, dijo. No a las cámaras, no al tribunal, a sí misma. Aquí es donde empieza. Y con eso, caminó más allá de Maddox, más allá de la ilusión rota de control que él había construido a su alrededor, más allá del agujero humeante en el estrado con el que creyó que podía silenciarla, y salió por las mismas puertas por donde había entrado al inicio del día. Solo que ahora cargaba algo mucho más pesado que un mazo. Ella llevaba la verdad y esta vez iba a hacer ruido. El tribunal estaba más tranquilo al día siguiente, pero no en calma. Donde antes había susurros de escándalo y un interés pasivo en un juicio rutinario por mala conducta, ahora había una tormenta de cámaras parpadeando, reporteros gritando nombres y empleados del juzgado moviéndose con la urgencia de quienes comprenden el peso de lo que acaba de ocurrir. Las puertas de vidrio al frente del edificio estaban marcadas con huellas y manchas del enjambre de medios que se había reunido antes del amanecer, esperando ver a la jueza, al tirador o las crecientes repercusiones que ya comenzaban a esparcirse. Pero la jueza Rhodes no entró por la puerta principal. Entró por un costado con la cabeza baja, el abrigo abotonado hasta el cuello y una carpeta sencilla bajo el brazo. Sin toga, sin escolta, solo un propósito silencioso. La carpeta contenía las primeras 20 páginas del expediente interno de Maddox. Lo poco que alguna vez se había hecho oficial, quejas redactadas, revisiones suspendidas, un puñado de reportes ciudadanos marcados como resueltos sin explicación. No era suficiente para construir un caso sólido. Aún no. Pero sí era suficiente para confirmar lo que ella ya sabía. Alguien lo había estado protegiendo. Entró en su despacho y cerró la puerta tras de sí. La luz del techo zumbaba débilmente, y el reloj en la pared avanzaba con un clic que normalmente ignoraba, pero que ahora no podía dejar de escuchar. Se sentó, extendió el archivo sobre su escritorio y comenzó a leer. El primer reporte estaba fechado en 2014, 8 años antes. Fuerza excesiva durante una parada de tráfico. Un chico de 17 años hospitalizado con una fractura del hueso orbital y costillas magulladas. Sin imágenes en video. La queja fue desestimada en 3 días. El oficial que revisó el caso era un nombre que reconocía. El capitán Roland Bowers, ahora retirado, alguna vez elogiado por mantener asuntos internos eficientes y discretos. El segundo reporte era de 2016. Imágenes de la cámara corporal ausentes en un llamado por disturbio doméstico. El departamento alegó que el equipo había fallado. Rhodes anotó con bolígrafo al lado. Revisar registros del equipo. El tercero fue presentado en 2018. Este era anónimo, enviado por alguien dentro del departamento. Acusaba a Maddox de enfocar sus patrullas en residentes negros, de escalar paradas menores hasta convertirlas en arrestos y de manipular reportes de evidencia después de los hechos. La denuncia no estaba firmada. La investigación nunca comenzó. Se quedó mirando esa página más tiempo que a las demás. Luego tomó el teléfono. «Consígueme a Tiffany Hall», dijo cuando su asistente contestó. «Dile que estoy lista para hablar». No tardó en llegar. La joven reportera llevaba años cubriendo asignaciones judiciales, pero era la primera vez que la jueza la llamaba directamente. Llegó con una libreta en la mano y su teléfono ya grabando. «No te estoy dando una declaración para la prensa», dijo Rhodes apenas entró. «Esto no es sobre titulares. Quiero que se arme el registro. Completo. Cronológicamente. Todo lo público. Todo lo que enterraron». Tiffany se sentó, con los ojos bien abiertos, y asintió. «Ya recopilé algunos de los reportes antiguos», dijo.
Hay patrones, pero son difíciles de ver sin los archivos internos. Tengo algunos, respondió Rhodes, y voy a conseguir el resto. La reportera la miró con duda. ¿Cómo? El departamento no va a abrir sus puertas solo porque tú lo pidas. No tendrán opción, replicó Rhodes. No después de lo que pasó. No con tanta luz sobre ellos ahora. Al final del día, ya tenían un tablero completo dibujado en la pared del despacho de la jueza. Fechas, nombres, números de quejas y espacios vacíos que marcaban las partes que aún estaban ocultas. No era solo Maddox. Los mismos investigadores aparecían en múltiples revisiones. Los mismos supervisores que marcaban incidentes graves como sin acción necesaria. Se formaba una cadena silenciosa, delgada pero ininterrumpida, que recorría un departamento que había aprendido a borrar los problemas sin resolverlos jamás. Carla Nguyen llegó esa misma noche con su propia carpeta en la mano. Traje todo lo que pudimos conseguir sin una orden judicial, dijo, dejando el archivo junto al montón creciente. Es peor de lo que pensé. Rhodes levantó la mirada. Adelante. Hay coincidencias, dijo Carla. Maddox no solo fue protegido, lo trasladaban. Cada vez que ocurría algo grave, lo reasignaban. 3 comisarías en 5 años, cada una más lejos de supervisión, cada una con menos preguntas. ¿Y sin sanciones? Rhodes frunció el ceño. Unas cuantas cartas en su expediente, probablemente solo para aparentar, pero nada que perdurara. Rhodes se levantó lentamente y se acercó a la pared, sus ojos recorriendo el diagrama que habían construido. Quiero que todos los involucrados en sus evaluaciones de desempeño sean señalados, dijo. Supervisores, instructores, investigadores de quejas. Quiero que sus expedientes se abran y se crucen. Me pongo en eso, respondió Carla. Pero si piensas hacer esto público, vas a hacerte de enemigos muy rápido. Rhodes no dudó. No me preocupan los enemigos, dijo. Me preocupa el silencio. Carla la observó por un momento, luego asintió. Cuando se fue, Rhodes quedó sola en la sala, frente al muro cubierto de informes y líneas rojas, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. El agujero de bala en el estrado de arriba ya había sido reparado, pero la imagen seguía viva en su mente. Qué cerca había estado. Qué rápido había cambiado todo. ¿Cuánto de esto había estado oculto bajo la fachada educada de los tribunales durante años? No se sentía triunfante. Se sentía despierta. El siguiente paso sería más difícil. Lo sabía. Esto ya no se trataba de un solo hombre. Se trataba del sistema que mantuvo sus manos limpias y su placa reluciente mucho después de que debió haber sido detenido. Y ella iba a sacar a la luz cada nombre, cada firma y cada silencio. Uno por uno. La instalación de detención se encontraba justo al sur de la ciudad, más allá del tribunal y del discreto conjunto de edificios gubernamentales que siempre parecían más vacíos de lo que estaban. Desde fuera la estructura era simple, muros beige, ventanas estrechas y una alta cerca de alambre con púas en espiral. Pero por dentro estaba cargada de reglas, ecos y el zumbido constante de luces fluorescentes que nunca se apagaban del todo. Era el tipo de lugar diseñado no para castigar, sino para desgastar, para convertir el castigo en una rutina. La jueza Rhodes llegó sin aviso, sin escolta de prensa y sin equipo de seguridad. Solo llevaba una carpeta manila en la mano y la misma calma firme que se había vuelto su sello. El oficial en la entrada no preguntó por qué estaba allí. No hacía falta. Todos en el edificio ya lo sabían. Maddox la esperaba en la sala de visitas cuando entró. Sentado al otro lado de la mesa, una muñeca esposada al soporte de acero anclado al suelo. Vestía el uniforme beige estándar, y aunque no llevaba mucho tiempo ahí, el peso del encierro ya se notaba. Su barba crecía despareja. Su postura había cambiado. La rabia seguía ahí, pero ya no flotaba en la superficie. Se había hundido más cerca del hueso. Levantó la vista cuando ella entró, y aunque su boca se torció en algo que podría haber sido una sonrisa en otro tiempo, sus ojos estaban apagados y duros. Vaya, vaya, dijo. La gran Vanessa Rhodes, ¿vienes a regodearte? Ella se sentó frente a él sin pestañear. No me regodeo. Claro, dijo él soltando una risa baja. Eres de las nobles, la reina de la justicia con toga, solo asegurándote de que el mundo sepa lo valiente que eres. Ella abrió la carpeta, pero aún no la miró. Vas a estar encerrado mucho tiempo. Lo sabes. Él se recostó tanto como la esposa se lo permitía, su mano libre plana sobre la mesa. ¿Crees que no sé cómo termina esto? Me van a enterrar, tirar la llave, convertirme en la cara de todos los policías corruptos del país. Como si yo hubiera construido este sistema. No lo construiste, dijo ella.
pero viviste de él. Y ahora vas a ayudar a desmantelarlo. Él bufó. ¿De verdad crees que voy a ayudarte? No necesito tu ayuda, dijo ella. Ya tengo tu expediente. Tengo tus informes disciplinarios. Tengo los nombres de cada oficial que aprobó tu conducta, cada supervisor que enterró una queja, cada instructor que te dejó pasar a pesar de las advertencias. Y uno por uno van a rendir cuentas. Maddox la dio la cabeza, sonriendo de nuevo. ¿Así que ahora quieres ser una cruzada? La gran limpieza. Borrón y cuenta nueva. Excepto que tú y yo sabemos la verdad, jueza. Nadie quiere realmente una cuenta limpia. Solo quieren sentirse mejor mientras la mugre sigue ahí. Puede que antes fuera así, dijo ella. Pero tú cambiaste eso en el momento en que sacaste ese arma. Él se inclinó hacia adelante, la cadena metálica raspando contra el soporte al moverse. Actúas como si yo fuera la enfermedad, pero yo era la cura. ¿Crees que esos barrios estaban tranquilos por programas comunitarios? No. Estaban tranquilos porque yo los mantuve así. Ella no pestañeó. Tú aterrorizaste a la gente. Escalaste cada situación hasta que alguien sangraba. Y ahora que estás del otro lado de la mesa, todavía lo llamas orden. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Tú no perteneces a ese estrado. Nunca perteneciste. Estás ahí por política, no por principios. Acción afirmativa con toga. De eso se trata todo este maldito espectáculo. Una farsa. Rhodes no apartó la mirada. Intentas insultarme, pero lo único que estás haciendo es confirmar lo que ya sabíamos. No me odiaste porque fallé en tu contra. Me odiaste antes siquiera de que abriera la boca. Maldita sea, tienes razón, respondió él. Porque gente como tú no debería estar a cargo. No entiendes lo que es estar allá afuera. Ser la única línea entre la ley y el caos. Tú eras el caos, dijo ella en voz baja. Y ahora la gente lo verá. Él la miró fijamente, con la mandíbula apretada. Ella abrió ahora la carpeta, desplegando varias páginas. Copias de antiguas evaluaciones, fotos en blanco y negro, declaraciones escritas de informantes cuyos nombres jamás habían salido a la luz hasta esta semana. La junta de revisión interna de tu comisaría estaba comprometida, dijo. 2 de tus supervisores se jubilaron discretamente después de que llegaron las quejas. Uno de ellos sigue cobrando una pensión. Otro fue transferido fuera del estado. Él miró los papeles pero no respondió. Ellos van después, continuó ella. Cada nombre vinculado al tuyo. Cada oficial que te encubrió, que ignoró lo que hiciste o firmó una mentira para mantener limpios los números de su unidad. Todos van a caer. Grandes palabras, murmuró él. No son palabras, dijo ella. Es proceso. Él negó con la cabeza lentamente, como si el peso de todo aquello comenzara a caerle encima, aunque no quisiera admitirlo. ¿Crees que algo de esto realmente cambia algo? Ya lo ha hecho, respondió ella. Antes eras un policía que creía que la placa te hacía intocable. Ahora solo eres un hombre en una jaula. Él volvió a reír, pero esta vez hasta él notó lo débil que sonaba. ¿Quieres la verdad, jueza?, preguntó bajando la voz. La verdadera razón por la que hice lo que hice no fue por el juicio, ni por justicia. Simplemente no soportaba la idea de ser juzgado por alguien como tú. Tú, sentada ahí arriba, como si lo hubieras ganado. Ella se puso de pie, cerrando la carpeta con calma y tomándola bajo un brazo. Sí lo gané, dijo, su voz tranquila, pero firme. Y ahora voy a ganarme algo más. Responsabilidad. Responsabilidad real. No solo para ti, sino para cada hombre que se sentó a tu lado. Cada uno que asintió contigo. Cada uno que creyó que tu odio era simplemente parte del trabajo. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Él le gritó una vez más. «Nunca vas a limpiar todo esto. Es demasiado grande. Demasiado profundo». Ella se detuvo en la puerta y lo miró por encima del hombro, con la mirada firme. «Entonces cavaré más hondo». Y lo dejó allí, solo, esposado a una mesa, rodeado por el silencio que alguna vez confundió con poder, mientras las paredes a su alrededor empezaban a cerrarse. De verdad. La historia se publicó 3 días después. No fue sensacionalista, y no abrió con el titular que la mayoría esperaba. No hubo letras en mayúscula gritando sobre un oficial caído en desgracia o caos en la sala del tribunal. En cambio, era un artículo quirúrgico, silencioso, firmado por Tiffany Hall, en la portada del medio digital más leído de la ciudad. Y comenzaba con una pregunta. ¿Cómo es que un hombre con 12 denuncias por mala conducta, 3 acusaciones formales por uso excesivo de la fuerza y grabaciones desaparecidas en media docena de casos, mantuvo el uniforme por más de una década?
La respuesta no llegó en forma de acusaciones, sino de detalles. Nombres reales, fechas reales, traslados silenciosos, informes enterrados. El artículo no se centraba en Maddox, se centraba en la cadena. Un supervisor se había jubilado anticipadamente y se mudó fuera del estado. Otro fue promovido a un puesto de entrenamiento y reasignado discretamente después de una auditoría interna, que al parecer nadie podía encontrar ahora. Asuntos internos, según parecía, había manejado mal al menos 5 de los casos vinculados a Maddox, algunos de los cuales ni siquiera llegaron a la junta de revisión. La respuesta del público no fue ruidosa al principio, fue cautelosa, pero hacia el mediodía el artículo se había difundido mucho más allá de Charleston. Para la noche, las oficinas de la jueza Rhodes habían recibido más de 2 docenas de solicitudes de funcionarios estatales, analistas legales y periodistas nacionales, preguntando si se había iniciado una investigación formal. Ella no respondió. Aún no. Ya había empezado. La pared en su oficina había cambiado. Lo que comenzó como un simple esquema de conexiones se había transformado en un mapa completo de nombres, fotos y documentos de revisión. Líneas rojas trazaban los movimientos de jugadores clave, jefes, comandantes, representantes sindicales. Cuanto más leía, más comprendía el patrón. Maddox era solo la punta visible de algo mucho más profundo. Una estructura entera de hombres que aprendieron cómo mantener limpio su historial, no haciendo mejor su trabajo, sino aprendiendo qué puertas cerrar y qué voces ignorar. Carla estaba a su lado con los brazos cruzados, observando el tablero con una expresión que se volvía más enfocada con cada día que pasaba. Encontramos el memorando de autorización del control de tránsito de 2018, dijo. Aquel en el que Maddox derribó al adolescente contra la acera. Afirmaron que la cámara corporal falló. ¿Y falló?, preguntó Rhodes. No. Las imágenes nunca se subieron porque el oficial asignado marcó el incidente como irrelevante antes de que el sistema sincronizara automáticamente. Usaron una laguna legal que permite demorar la carga si el video se considera no esencial. Rhodes negó con la cabeza. ¿Cuántos más usan esa misma laguna? Demasiados, respondió Carla. Estamos revisándolos ahora, pero todos se conectan con el mismo supervisor de asuntos internos, el capitán James Keller. Keller, repitió Rhodes. He visto su nombre 3 veces esta semana. 4, corrigió Carla. Encontramos uno más esta mañana. Rhodes dio un paso atrás del tablero, observando las líneas rojas. ¿Cuántas llevaban al nombre de Keller y cuántos reportes había aprobado sin mayor revisión? Sus ojos se desplazaron a otra esquina del tablero, donde Tiffany había colocado copias escaneadas de correos electrónicos. Comunicaciones entre jefes de comisarías y funcionarios distritales, discutiendo sobre imagen pública, riesgo de responsabilidad legal, y una frase que destacaba por encima del resto: si Maddox comete otro error, esta vez tenemos que adelantarnos. Ellos lo sabían. No solo pasaron por alto señales, se prepararon para las consecuencias, evaluaron los daños y aún así lo dejaron continuar. Más tarde esa misma tarde Tiffany volvió, esta vez con una memoria USB en la mano y una expresión que le dijo a Rhodes que no había venido solo a hablar. Tengo 3 denunciantes más, dijo sentándose sin esperar permiso. 2 aún están en la fuerza. Uno es un despachador retirado al que le pidieron redirigir llamadas de quejas en 2017. Todos dicen lo mismo, no era solo Maddox, era el procedimiento, era la protección. Rhodes se inclinó hacia adelante. ¿Pueden testificar? Eventualmente. Están nerviosos, pero observan qué pasa ahora. Quieren ver si alguien realmente será responsabilizado primero. Lo serán, dijo Rhodes. A partir de ahora. Esa noche, redactó el primer memorando formal a la Comisión Estatal de Conducta Judicial y Policial, solicitando suspensiones administrativas inmediatas para 5 oficiales en servicio pendientes de revisión. Nombró a Keller entre ellos y adjuntó pruebas de su patrón de aprobaciones, su omisión en escalar revisiones y su negativa a actuar ante múltiples señales de alerta temprana. Envió el memorando sin copiar a los jefes de departamento. A la mañana siguiente recibió una respuesta escueta de la oficina del fiscal del distrito. Esto es prematuro. El oficial en cuestión no está bajo investigación criminal. Estos asuntos deberían revisarse internamente antes de presentar solicitudes externas. Leyó el correo 2 veces, luego lo eliminó. Más tarde ese día, entró a una reunión privada con el fiscal del distrito en persona. Leonard Price, un hombre de trajes cuidados, palabras medidas y el hábito de mantenerse siempre exactamente una pulgada por delante de la indignación pública.
He visto el memorando, dijo, señalando una silla para que se sentara. No vine a pedir su permiso, respondió Rhodes. Vanessa, seamos razonables, dijo él con voz baja. Estás haciendo mucho ruido, exponiendo fallos internos, exigiendo archivos sin seguir el protocolo. Esto va a volverse un desastre político. Ya lo es, dijo ella. Y si hubieras hecho tu trabajo la primera vez que señalé el historial de Maddox el año pasado, no estaríamos aquí. Price exhaló lentamente. Ese tipo de respiro que intenta sonar reflexivo, pero que se siente como una excusa. Estás acelerando demasiado. No, dijo Rhodes levantándose. Me muevo exactamente a la velocidad que la justicia exige. Y antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y se fue. Afuera de su oficina, su asistente le entregó una copia impresa del segundo artículo de Tiffany, publicado apenas una hora antes. El titular era simple, no solo una placa. Cómo una ciudad protegió a sus peores oficiales. Ya había sido compartido 15,000 veces. Y al final del día, un comité estatal de supervisión había programado una audiencia pública. El círculo se estaba cerrando, pero Rhodes no había terminado. Recién empezaba a tensar la cuerda. La sala de audiencias en el Capitolio Estatal no estaba diseñada para el espectáculo. Las paredes de madera, las banderas desteñidas por el sol, el escudo del Estado ligeramente torcido sobre la mesa principal, todo daba al espacio una sensación seca, burocrática. El tipo de lugar donde las decisiones se toman a puerta cerrada y solo se anuncian cuando ya no se pueden ignorar. Pero ese día, cada asiento estaba ocupado antes del mediodía. Las filas se extendían por los pasillos. Los equipos de cámaras apilaban trípodes unos sobre otros. Los reporteros se empujaban por los chequeos de sonido. Y las familias, algunas ignoradas durante años, otras olvidadas por completo, llegaban con fotos y documentos que no habían importado a nadie con poder. Hasta ahora. La jueza Rhodes se sentó en la primera fila, no detrás del estrado, no hablando como jurista, sino escuchando como ciudadana. No pidió la palabra durante la primera sesión. No la necesitaba. Las voces que seguían el rastro de su trabajo ya hablaban con suficiente fuerza. El primer testimonio fue de una madre cuyo hijo había sido arrestado a los 16 años durante una detención conducida por Maddox y otro oficial que aún seguía en la fuerza. Contó al panel cómo el reporte del arresto no coincidía con los registros del hospital, cómo la ciudad nunca devolvió las grabaciones de la cámara corporal, cómo su queja fue descartada en 2 semanas y marcada como cerrada por falta de pruebas. Mostró las fotos médicas. No lloró. El segundo testigo era un oficial de patrulla retirado, de baja estatura pero voz firme. Había trabajado en un distrito 2 comisarías más allá del último puesto de Maddox. Su testimonio detallaba cómo a los oficiales se les instruía rutinariamente para evitar reportes formales. Describió cómo las quejas eran filtradas, primero a través de un enlace del departamento, luego mediante un proceso de revisión paralelo diseñado para mantener los problemas dentro de la institución. Su voz se quebró una sola vez, únicamente al mencionar las llamadas que no devolvió a la familia de una víctima. Cuando el cuarto testigo subió al estrado, una mujer que había trabajado como asistente administrativa en asuntos internos, la sala estaba en un silencio que ningún tribunal suele conocer. Ella trajo correos electrónicos, informes firmados de revisión y una grabación de audio en la que 2 altos mandos del departamento discutían cómo enterrar un caso de mala conducta, reubicándolo dentro de un expediente más limpio. Nadie la interrumpió. Nadie se atrevió. Al finalizar la sesión, el comité pidió un receso, y la presidenta, una mujer de voz suave originaria de Colombia, que rara vez comentaba sobre asuntos en curso, solicitó una reunión privada con Rhodes antes de la próxima audiencia. Se encontraron en una sala lateral, lejos de las cámaras. «Has destapado algo», dijo la presidenta, «y ahora se está desmoronando más rápido de lo que cualquiera esperaba». Rhodes asintió. Era necesario. «Hay nombres en estos archivos que ni siquiera sabíamos que seguían activos», continuó la presidenta. «Supervisores que se jubilaron con pensiones completas. Oficiales que ahora trabajan en academias de entrenamiento. Si siquiera la mitad de lo que se ha documentado aquí se sostiene bajo revisión legal, esto no es solo mala conducta, es conspiración». «Entonces trátalo como tal», respondió Rhodes. La presidenta dudó un momento, luego asintió. «Vamos a emitir citaciones para obtener el resto de los archivos internos». «Empiecen con Keller», respondió Rhodes. «Luego con los representantes sindicales que aprobaron sus informes.
Después con cada jefe de comisaría que reasignó a Maddox en lugar de suspenderlo. Si avanzan en el orden correcto, el resto se vendrá abajo bajo presión. Esa noche, de vuelta en su oficina, Rhodes se paró frente al muro de líneas rojas y documentos. Carla había añadido nuevas impresiones, registros de correos electrónicos de la oficina del alcalde, ahora bajo revisión por ignorar quejas ciudadanas señaladas por grupos de derechos civiles. Tiffany había pegado un borrador preliminar de su próximo artículo en la esquina de la pizarra blanca. El titular decía, ¿cómo la ciudad pagó para mantenerse en silencio? El subtítulo contaba el resto. 32 acuerdos, casi 3 millones de dólares, y una cláusula de silencio en cada uno. Rhodes exhaló lentamente, sus ojos repasando los nombres. Pensó en la secretaria del tribunal, que se había quedado paralizada detrás de su escritorio el día que Maddox sacó el arma. Pensó en la madre que sostenía las fotos médicas de su hijo como si fueran evidencia en un caso que nunca se abrió. Pensó en el oficial que llamó a Maddox una amenaza hace 3 años y fue transferido discretamente a un trabajo de archivo. Pensó en todas las voces que habían susurrado en la oscuridad, no porque fueran cobardes, sino porque nadie les había dado nunca un micrófono. Ahora el micrófono estaba encendido, y por primera vez la gente estaba escuchando. A la mañana siguiente, Rhodes recibió una llamada de la oficina del gobernador. Fue breve, cortés y política. Queremos programar una reunión informativa. Ella no preguntó para qué. Ya lo sabía. Esa misma tarde, 3 altos mandos del departamento anunciaron su retiro anticipado. Asuntos Internos suspendió todas las revisiones disciplinarias pendientes y emitió un comunicado diciendo que una auditoría externa de la supervisión previa sería llevada a cabo por un grupo independiente. El sindicato publicó un mensaje cuidadosamente redactado, haciendo un llamado al retorno de la imparcialidad procesal y al respeto por los oficiales que sirven con honor. Pero las calles hablaban más fuerte. Se formaron protestas frente al ayuntamiento, pacíficas, enfocadas, firmes. No eran estallidos de furia descontrolada, sino una demanda clara de respuestas. La gente llevaba carteles con nombres, no con eslóganes. Nombres de hombres y mujeres que fueron arrestados, heridos o silenciados durante los últimos 10 años bajo la protección de oficiales como Maddox. Y Rhodes lo observaba todo desde la ventana de su oficina, con los brazos cruzados, su mirada indescifrable. Nunca había buscado fama. Nunca había querido reconocimiento. Quería rendición de cuentas. Y finalmente estaba llegando. No en un titular, no en un veredicto, sino en el desmantelamiento. Y aún quedaba mucho por deshacer. La sala de audiencias volvió a llenarse. No solo con familias y reporteros esta vez, sino con funcionarios. Trajes recién planchados, expresiones tensas, palabras ensayadas. El fiscal del distrito se sentó en el extremo de la mesa principal, flanqueado por 2 jefes del departamento y un asesor legal cuyo nombre no había aparecido en ninguno de los comunicados de prensa, pero cuya firma figuraba discretamente en media docena de decisiones de revisión de los últimos 10 años. Un subcomisario de policía se sentó 2 filas atrás, con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada perdida. La galería detrás de ellos estaba llena de ciudadanos, abogados, activistas de derechos civiles y observadores del Estado. Algunos sostenían impresiones de correos internos. Otros levantaban carteles blancos con nombres en tinta negra, audaz y firme. La jueza Vanessa Rhodes entró al final, esta vez sin su toga, con un traje negro, sin joyas y sin necesidad de presentación. Cuando tomó asiento como testigo, la sala cayó en un silencio que no venía de las reglas, sino del respeto. Genuino, silencioso y cada vez más fuerte. La presidenta del comité de supervisión se inclinó hacia adelante. Jueza Rhodes, gracias por acompañarnos nuevamente. Sabemos que ha entregado nuevos documentos desde la última sesión. ¿Le gustaría comenzar con un resumen? Rhodes no tomó notas. He presentado documentación que conecta a 8 oficiales con reportes falsificados, dijo Rhodes. 5 supervisores con expedientes de mala conducta que fueron cerrados sin revisión independiente. Y 2 asistentes del fiscal que aprobaron la desestimación de casos sin notificar a las víctimas. Todos ellos están ligados al oficial Brent Maddox, pero ninguno de ellos termina con él. Giró ligeramente, su mirada posándose sobre Leonard Price. La fiscalía recibió un aviso de conducta indebida sistemática vinculada a Maddox hace casi un año. Ese aviso fue reconocido y descartado. El departamento alegó que no era significativo. Y sin embargo, continuó, desde ese momento, hemos descubierto supresión de video,
acuerdos confidenciales con cláusulas de silencio, e instrucciones internas sobre cómo redactar las quejas para reducir la exposición legal. Price no parpadeó. Permanecía sentado, con los dedos entrelazados en forma de torre frente a él, como si esperara que la tormenta pasara sin mojarse. La presidenta del comité miró sus notas. Señor Price, ¿le gustaría responder? Él se inclinó hacia el micrófono, con voz medida. Nuestra oficina se toma en serio las denuncias de mala conducta. Dependemos de la evidencia generada por el departamento para proceder en los casos. Si los oficiales o los investigadores internos no siguen el protocolo, es una falla que tenemos intención de corregir. Rhodes no esperó. No la corrigieron cuando se les presentó el año pasado, ni el anterior, ni cuando grupos comunitarios presentaron denuncias documentadas sobre oficiales reasignados después de arrestos violentos. Esperaron hasta que se sacó un arma en una sala de audiencias y su departamento fue obligado a enfrentar la luz. Entiendo su frustración. No, no lo hace, dijo ella, porque la frustración llega cuando alguien ignora tu frustración. Lo que esto es, lo que han vivido, es abandono. Usted abandonó su responsabilidad. Permitió que la conveniencia reemplazara la rendición de cuentas. Y ahora el público paga el precio por su comodidad. Price se movió ligeramente en su asiento. El silencio que lo rodeaba no era defensivo. Era expectante. La presidenta intervino con suavidad. Jueza Rhodes, ¿apoyaría una revisión independiente completa de todos los casos manejados por los oficiales mencionados en su informe? Sí, dijo sin dudarlo. Y también recomendaría la suspensión temporal de toda autoridad de revisión interna dentro del departamento hasta que se complete esa auditoría. Esa es una recomendación drástica. Lo que ocurrió en esa sala fue drástico, respondió ella. Pero lo que permitió que ocurriera fue peor. El comité llamó a un breve receso, pero nadie abandonó la sala. Cuando el mazo cayó, sonó como una respiración contenida. Y cuando volvió a alzarse, el tono de la audiencia había cambiado. Rhodes permaneció sentada mientras llamaban a los siguientes testigos. Un ex asistente del fiscal que describió presiones para rechazar quejas por violaciones de derechos civiles, a menos que representaran un riesgo inmediato, y un comandante de comisaría que admitió haber reasignado en silencio a oficiales problemáticos para evitar disrupciones en la moral. Al finalizar el día, el comité emitió 2 resoluciones inmediatas. Congelamiento de nuevas contrataciones en el Departamento de Policía de Charleston, pendiente a revisión de sus protocolos de entrenamiento. La renuncia exigida del capitán James Keller y el inicio de una investigación ética sobre el fiscal del distrito por no actuar ante advertencias previas. Esa noche Tiffany Hall se plantó frente al tribunal ante las cámaras, mientras la multitud crecía tras ella. Hoy la rendición de cuentas tiene nombre, dijo. No solo Brent Maddox, sino los nombres de quienes lo protegieron, lo respaldaron y se dieron la vuelta cuando otros intentaron hablar. Y por primera vez esos nombres están siendo leídos en voz alta, en lugares que antes se negaban a escucharlos. En su oficina, la jueza Rhodes estaba sola, leyendo la copia final de las transcripciones del día. Carla entró con una carpeta bajo el brazo y pasos silenciosos. Está avanzando más rápido ahora, dijo dejando la carpeta sobre el escritorio. Los sindicatos emitieron un comunicado privado a sus miembros advirtiendo sobre una revisión estructural profunda. El comisionado tiene programado presentarse ante el comité la próxima semana. Y 3 oficiales más presentaron su retiro anticipado hoy. Rhodes no sonrió. Esto no es limpieza, dijo. Es exposición. El verdadero trabajo ni siquiera ha empezado. Carla asintió. Entonces seguimos. La jueza se recostó. A través de la ventana detrás de ella se oían los cánticos de protesta. Firmes rítmicos, más fuertes que antes. No eran gritos de ira, eran voces de certeza. Aún no era justicia, pero era el comienzo de algo que, por fin, podía llegar a serlo. Y esta vez nadie iba a detenerlo. La ciudad hizo un último intento por mantener la línea. Comenzó con una reunión silenciosa a puerta cerrada, sin anunciar, sin documentar, pero no sin ser notada. Rhodes se enteró a la mañana siguiente, por un secretario que había escuchado a la persona equivocada en la llamada equivocada. El fiscal del distrito, el subcomisionado y 2 asesores principales del alcalde se habían reunido hasta tarde, en una oficina sellada del 5º piso del ayuntamiento. Discutían algo a lo que llamaron estabilización narrativa. El término, tan estéril como sonaba, quería decir una sola cosa: contención, no reforma, no responsabilidad,
Sabían que no podían deshacer lo que había ocurrido en aquella sala de audiencias. No podían borrar las audiencias, los artículos, ni las renuncias que comenzaban a apilarse como fichas de dominó en una ciudad que, durante demasiado tiempo, había insistido en que el tablero ni siquiera existía. Pero aún intentaban moldear lo que venía después. Esperaban quizás que el impulso se frenara, que la multitud se redujera, que la atención del público se dispersara como tantas veces lo había hecho antes, cuando el cambio real exigía más que titulares. Pero esa semana la multitud no se redujo, se duplicó, luego se triplicó. Lo que había comenzado como carteles aislados y voces cautelosas se convirtió en manzanas enteras de personas hombro con hombro, sin gritar, sin lanzar nada, solo estando presentes. Firmes, inquebrantables, de la misma forma en que las instituciones siempre habían creído que solo ellas podían ser. Y dentro de su despacho, la jueza Rhodes se preparaba para lo que sabía sería su aparición más observada hasta el momento. La sesión especial del Comité Estatal de Supervisión se celebró en un auditorio universitario, para poder recibir todas las solicitudes de asistencia. Cada asiento estaba ocupado antes de la hora, cada escalera abarrotada de cuerpos, cada salida flanqueada por agentes, no para reprimir la reunión, sino para proteger el proceso. Nadie en esa sala había olvidado cómo empezó todo. Nadie había olvidado el sonido de un disparo en una corte, ni a la jueza que se negó a agacharse. El comisionado testificó primero. Se paró en el podio central y leyó un comunicado preparado, hablando de reformas, nuevos procedimientos, comités de supervisión e iniciativas de transparencia. Cifró números, proyecciones, porcentajes de reducción en el tiempo de tramitación de quejas. Evitó la palabra fracaso. Jamás dijo el nombre de Maddox. Cuando terminó, Rhodes se levantó. Tomó el mismo podio, pero no leyó de ningún papel. Hay una razón por la que la gente ya no confía en los números, comenzó. Es porque durante años, los mismos funcionarios que hablan de política usaron las estadísticas para ocultar el daño. Miden el progreso por cuán rápido pueden cerrar un caso, no por si lo resolvieron con honestidad. Miden la seguridad por cuán poco ruido llega al público, no por cuánto daño se hizo bajo el silencio. El comisionado miraba al frente, la boca en una expresión que intentaba parecer neutral, pero los músculos de su mandíbula temblaban apenas, traicionándolo. Rhodes continuó. No perdieron el control del público. Perdieron la creencia de que alguna vez lo tuvieron por las razones correctas. Entonces abrió una carpeta y la puso sobre el podio. Declaraciones impresas, memorandos filtrados, reclamos formales que habían sido ignorados. Leyó un párrafo en voz alta. Era de un oficial que había intentado presentar una queja contra Maddox 6 años atrás. Su expediente fue reasignado en silencio. Su solicitud fue enterrada. La queja fue marcada como resuelta, y se le advirtió que no insistiera. Marcaron su verdad como resuelta, dijo, porque era más fácil que enfrentar la de ustedes. Giró ligeramente para mirar a las filas de funcionarios sentados detrás de ella. Eso se termina ahora. Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí largos. Y cuando se desvanecieron, el presidente del comité hizo la pregunta que todos habían estado evitando directamente. Jueza Rhodes, si se aprueban las recomendaciones que ha presentado, ¿qué sigue? Rhodes miró por encima del público, no a las cámaras, no a los funcionarios. Miró a las personas sentadas en sillas plegables, a las que estaban de pie contra las paredes, maestros, enfermeras, trabajadores del transporte, adolescentes de la mano de sus padres, veteranos jubilados, estudiantes con sudaderas del City College. La gente que había seguido apareciendo cuando la institución decía que ya era demasiado tarde. Respondió con sencillez. Reconstruimos, dijo, con la verdad como cimiento esta vez. Esa noche la noticia no estalló. Avanzó como una ola. No solo en Charleston, no solo en el estado. Presentadores nacionales leyeron sus palabras al aire. Editoriales comenzaron a publicarse en cuestión de horas. Las solicitudes de investigación alcanzaron departamentos en otras ciudades. Y aún así, Rhodes se mantuvo fuera de cámara. No aceptó entrevistas. No organizó ruedas de prensa. Entró a su oficina temprano a la mañana siguiente, igual que lo había hecho la mañana antes de que comenzara el juicio de Maddox. La toga en el perchero, el mismo escritorio, la misma ventana, pero la ciudad afuera había cambiado. Era más ruidosa ahora, no en sonido sino en conciencia. Más tarde ese mismo día, el comité votó para aprobar cada una de sus recomendaciones. 37 oficiales y funcionarios fueron puestos bajo revisión formal.
Asuntos Internos fue disuelto y se programó su reconstrucción bajo una junta civil independiente. Y Leonard Price, alguna vez considerado el guardián intocable de la justicia en la ciudad, renunció en silencio antes del atardecer. Los cimientos habían comenzado a agrietarse, pero aún no se habían derrumbado. Esa noche, Rhodes se encontraba al borde de los escalones del juzgado, observando a la gente reunirse una vez más, con sus carteles en alto, ahora no por rabia, sino por insistencia. Ya no pedían, exigían, y esta vez nadie miraba hacia otro lado. La sala del tribunal se veía distinta ahora, aunque su disposición era la misma. Los mismos bancos alineaban la galería, la misma barandilla pulida separaba a los observadores del piso del juicio, y el mismo crujido de madera vieja acompañaba cada paso. Pero algo más profundo había cambiado. Algo en el aire, en la postura de quienes se sentaban a mirar, en el peso que antes cargaba el silencio, ahora reemplazado por una quietud que se sentía ganada, no impuesta. Brent Maddox estaba de pie en la mesa de la defensa, con un traje sencillo, las manos entrelazadas frente a él, sin placa, sin partidarios tras él, sin ninguna ilusión de poder restante. Su rostro, ahora más delgado, no mostraba la arrogancia que antes lo definía, solo la quietud de alguien que se había quedado sin espacio, y ya no podía fingir que no lo sabía. La jueza Rhodes no presidía. Estaba sentada en la galería, una presencia callada en una fila repleta de líderes comunitarios, antiguos denunciantes y periodistas que habían seguido la historia desde que salió esposado del tribunal y se esparció por una ciudad que ya no aceptaba mirar hacia otro lado. El caso había sido rápido. La evidencia nunca escaseó. Las imágenes, el arma, los testigos presenciales, la intención. Lo que había tomado tiempo ya no era probar la culpa. Era por fin reconocerla. La fiscalía presentó los alegatos finales sin adornos. Maddox había sacado un arma en una corte federal. Había apuntado a una jueza en funciones. Había disparado frente a más de 30 testigos. Eso por sí solo bastaba para una condena. Pero el peso de lo que vino después, las audiencias, las investigaciones, las víctimas que salieron a contar historias enterradas, añadió un contexto imposible de ignorar para el jurado. Cuando el portavoz del jurado se puso de pie y leyó el veredicto, no hubo exclamaciones, ni gritos, ni estallidos. Solo una exhalación silenciosa. Culpable de todos los cargos. Intento de asesinato de una jueza federal. Exhibición de un arma en un edificio gubernamental protegido. Agresión con arma mortal. Amenazas terroristas. Resistencia al arresto legal. Obstrucción federal. No sería elegible para libertad condicional. La audiencia de sentencia tendría lugar en 60 días. Pero todos en esa sala ya sabían que Maddox no volvería a caminar libre. Rhodes no se movió en su asiento. No sonrió. No cerró los ojos ni inclinó la cabeza. Simplemente observó, como lo había hecho el día en que él sacó el arma, inmóvil ante el ruido e igualmente inmóvil ante el silencio. Su atención descansaba en la verdad del momento y en el trabajo que aún quedaba por hacer. Después del veredicto, nadie corrió hacia los escalones del juzgado. No hubo flashes de cámaras saliendo por las puertas dobles. En cambio, la respuesta fue distinta. Serena, firme, organizada. Afuera, un grupo de una organización de defensa local repartía listas impresas con nuevas políticas de reforma municipal. Frente al edificio, un grupo de maestros que había marchado semanas atrás hacía fila para firmar una petición por juntas comunitarias de revisión ampliadas. Y a lo largo de la acera, donde antes los manifestantes sostenían pancartas exigiendo justicia, ahora se encontraban voluntarios de una nueva fuerza de tarea, recolectando nombres de residentes interesados en participar en mesas de seguridad pública. El cambio era real, aún en formación, aún frágil, pero real. Más tarde ese día, Rhodes se sentó tras su escritorio, revisando el borrador de la Carta Orgánica para la Junta de Revisión Civil. Carla la había dejado sobre la mesa más temprano, con una nota que decía: «Esto es lo que dijimos que lograríamos. Estamos casi allí». El último artículo de Tiffany se había publicado esa mañana. No comenzaba con el nombre de Maddox. Comenzaba con otro. La jueza que no se inmutó. ¿Cómo Vanessa Rhodes ayudó a que una ciudad caminara hacia la rendición de cuentas? El artículo era extenso, deliberado, como su sala de audiencia. Contaba toda la historia, no solo del incidente, sino de los años previos, el silencio, los fracasos y la mano firme que se negó a dejar que el miedo hablara más fuerte que la responsabilidad. Rhodes había rechazado todas las solicitudes de entrevista, pero el artículo de Tiffany no necesitaba citas directas.
Contaba la historia a través del impacto. Más tarde esa noche, Rhodes recibió una llamada desde Washington. La voz al otro lado pertenecía a un senador estadounidense que formaba parte del Comité Nacional de Reforma Judicial. Hemos estado siguiendo lo que ha ocurrido en Charleston. Las audiencias, las votaciones, el resultado. Rhodes escuchó, pero no dijo nada. Estamos formando un grupo de trabajo a nivel federal. Jueces, abogados de derechos civiles, exfiscales. Queremos contar con su visión, su liderazgo, si está dispuesta. No respondió de inmediato. Se giró y miró por la alta ventana de su despacho. La ciudad a sus pies brillando en naranja con la última luz del día. Abajo el tráfico zumbaba, se oían voces, y el murmullo de la vida cotidiana continuaba, pero distinto ahora, no intacto. Solo más consciente. Finalmente dijo, envíenme los detalles. La llamada terminó poco después. Ella permaneció en la ventana durante mucho tiempo, sin pensar en sí misma, sin pensar en Maddox. Pensaba en las personas que habían dado un paso al frente, los nombres en los carteles, los rostros que seguían apareciendo incluso cuando el clima se volvió frío y las cámaras se marcharon. El silencio que alguna vez fue la mayor defensa de la ciudad, ahora reemplazado por un nuevo tipo de quietud, más fuerte. No nacida del miedo, sino de observar, escuchar, recordar. Maddox había caído. Pero más importante aún, el escudo que alguna vez protegió a hombres como él se había resquebrajado por completo. Y ahora podía comenzar la reconstrucción. El vestíbulo del juzgado estaba en calma, no vacío. El personal se movía con su propósito habitual. Los guardias permanecían en sus puestos. Los visitantes se registraban con papeles doblados y preguntas discretas, pero todo con una sensación más firme, más asentada. El edificio ya no vibraba con nerviosismo ni sospecha. La tensión que alguna vez se había asentado en sus esquinas como polvo, había sido despejada por semanas de testimonios, por titulares que se negaron a suavizarse, por ciudadanos que ya no pedían permiso para ser escuchados. Un mural decoraba ahora la pared norte, cerca de la entrada principal. No había sido encargado por la ciudad ni pintado por un artista profesional. Había comenzado con tiza, un solo nombre garabateado bajo el sello del tribunal, en letras de molde, dejado por una adolescente que se paraba en las escalinatas del juzgado cada sábado con su madre. La tiza se desvaneció, pero otros vinieron después. Alguien trajo marcadores, luego pintura. Eventualmente, uno de los conserjes le preguntó a la jueza si debían borrarlo. Ella les dijo que no. Todavía no. Ahora la pared contenía docenas de nombres, no solo los de quienes fueron heridos, sino los de quienes resistieron, los que hablaron cuando habría sido más fácil marcharse, oficiales que testificaron contra sus propios compañeros, testigos que se presentaron sin protección legal, empleados que señalaron documentos enterrados, ciudadanos que se presentaron incluso sin saber si serviría de algo. Esa mañana, Rhodes pasó junto al mural de camino a su oficina. No se detuvo, no porque no fuera importante, sino porque ya no se trataba de ella. Los nombres no giraban alrededor de la placa ni del estrado. Ahora se sostenían por sí solos. Y eso, más que cualquier fallo o resolución, le mostró cuánto había cambiado todo. Dentro de su despacho, revisaba el borrador final del Estatuto de la Junta de Supervisión Civil. El gobernador lo había aprobado. Los fondos habían sido asegurados. El proceso de reclutamiento comenzaría dentro de la semana. Pero lo que más le llamó la atención no fueron las firmas ni el presupuesto. Fue en el lenguaje. Un lenguaje claro, directo, sin filtros. Sobre transparencia, protección a denunciantes, investigaciones independientes y, sobre todo, autoridad ejecutable. Sin lagunas. Sin promesas vagas, solo estructura. Sólida, firme y largamente esperada. Carla pasó por su oficina antes del mediodía, como solía hacer ahora. Traía consigo un nuevo conjunto de informes, casos de otras ciudades que habían comenzado a revisar sus propios sistemas de quejas después de que las audiencias en Charleston captaran la atención nacional. Departamentos que no habían sido tocados en décadas ahora estaban bajo revisión. Algunos estaban resistiéndose. Contaba la historia a través del impacto. Más tarde esa noche, Rhodes recibió una llamada desde Washington. La voz al otro lado pertenecía a un senador estadounidense que formaba parte del Comité Nacional de Reforma Judicial. Hemos estado siguiendo lo que ha ocurrido en Charleston. Las audiencias, las votaciones, el resultado. Rhodes escuchó, pero no dijo nada. Estamos formando un grupo de trabajo a nivel federal. Jueces, abogados de derechos civiles, exfiscales. Queremos contar con su visión, su liderazgo, si está dispuesta. No respondió de inmediato.
Se giró y miró por la alta ventana de su despacho. La ciudad a sus pies brillando en naranja con la última luz del día. Abajo, el tráfico zumbaba, se oían voces, y el murmullo de la vida cotidiana continuaba. Pero distinto ahora, no intacto. Solo más consciente. Finalmente dijo, envíenme los detalles. La llamada terminó poco después. Ella permaneció en la ventana durante mucho tiempo, sin pensar en sí misma, sin pensar en Maddox. Pensaba en las personas que habían dado un paso al frente, los nombres en los carteles, los rostros que seguían apareciendo incluso cuando el clima se volvió frío y las cámaras se marcharon. El silencio que alguna vez fue la mayor defensa de la ciudad, ahora reemplazado por un nuevo tipo de quietud, más fuerte. No nacida del miedo, sino de observar, escuchar, recordar. Maddox había caído. Pero más importante aún, el escudo que alguna vez protegió a hombres como él se había resquebrajado por completo. Y ahora podía comenzar la reconstrucción. El vestíbulo del juzgado estaba en calma, no vacío. El personal se movía con su propósito habitual. Los guardias permanecían en sus puestos. Los visitantes se registraban con papeles doblados y preguntas discretas. Pero todo con una sensación más firme, más asentada. El edificio ya no vibraba con nerviosismo ni sospecha. La tensión que alguna vez se había asentado en sus esquinas como polvo había sido despejada por semanas de testimonios, por titulares que se negaron a suavizarse, por ciudadanos que ya no pedían permiso para ser escuchados. Un mural decoraba ahora la pared norte, cerca de la entrada principal. No había sido encargado por la ciudad ni pintado por un artista profesional. Había comenzado con tiza, un solo nombre garabateado bajo el sello del tribunal, en letras de molde, dejado por una adolescente que se paraba en las escalinatas del juzgado cada sábado con su madre. La tiza se desvaneció, pero otros vinieron después. Alguien trajo marcadores. Luego pintura. Eventualmente, uno de los conserjes le preguntó a la jueza si debían borrarlo. Ella les dijo que no. Todavía no. Ahora la pared contenía docenas de nombres. No solo los de quienes fueron heridos, sino los de quienes resistieron. Los que hablaron cuando habría sido más fácil marcharse. Oficiales que testificaron contra sus propios compañeros. Testigos que se presentaron sin protección legal. Empleados que señalaron documentos enterrados. Ciudadanos que se presentaron incluso sin saber si serviría de algo. Esa mañana, Rhodes pasó junto al mural de camino a su oficina. No se detuvo, no porque no fuera importante, sino porque ya no se trataba de ella. Los nombres no giraban alrededor de la placa ni del estrado. Ahora se sostenían por sí solos. Y eso, más que cualquier fallo o resolución, le mostró cuánto había cambiado todo. Dentro de su despacho, revisaba el borrador final del Estatuto de la Junta de Supervisión Civil. El gobernador lo había aprobado. Los fondos habían sido asegurados. El proceso de reclutamiento comenzaría dentro de la semana. Pero lo que más le llamó la atención no fueron las firmas ni el presupuesto. Fue el lenguaje. Un lenguaje claro, directo, sin filtros. Sobre transparencia, protección a denunciantes, investigaciones independientes y, sobre todo, autoridad ejecutable. Sin lagunas, sin promesas vagas. Solo estructura. Sólida, firme y largamente esperada. Carla pasó por su oficina antes del mediodía, como solía hacer ahora. Traía consigo un nuevo conjunto de informes, casos de otras ciudades que habían comenzado a revisar sus propios sistemas de quejas después de que las audiencias en Charleston captaran la atención nacional. Departamentos que no habían sido tocados en décadas ahora estaban bajo revisión. Algunos estaban resistiéndose.